Vale. Esta es tentativamente la última clase del tema de cotas. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo nos va. El teorema anterior fue ver que si yo tengo dos subconjuntos de los reales, tal que uno sea subconjunto del otro, ambos distintos del vacío y ambos acotados superiormente, entonces vimos que se satisfacía que el supremo del subconjunto de A era menor o igual al supremo de A. Ahora, de alguna manera queremos analogar este resultado, pero ahora en el caso de ínfimos. Entonces, tenemos a un subconjunto de los reales distinto del vacío, acotado inferiormente. Tenemos a A', un subconjunto de A, también distinto del vacío. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación que se debería satisfacer entre el ínfimo de A y el ínfimo de A'? Entonces, pensemos que A es justo lo azul. Ah, es justo el conjunto azul. Entonces, aquí en este dibujito, pues A no tiene una cota superior, pero pues sí tiene una cota inferior, ¿no? Parecería que el conjunto A termina aquí. Entonces, como que ahí podríamos ubicar al ínfimo de A. Lo negro sería el complemento de A y lo rojito sería el subconjunto de A. Entonces, estamos pensando que este subconjunto por el momento sí tiene una cota inferior y una cota superior, pero pues realmente ahorita solo nos va a interesar la cota inferior. Y podríamos ubicar a la cota inferior del conjunto A'. A' es lo rojito, justo aquí. Entonces, ¿cuál es la desigualdad que se debe satisfacer aquí? Que el inferior de A' sea mayor que el inferior de A, ¿no? Exactamente. El ínfimo de A debe ser menor o igual al ínfimo de A'. Y de hecho la demostración, ya llegaron, ok. Y de hecho la demostración va a ser súper análoga a lo que habíamos visto antes. Entonces, demostración. Si A es un subconjunto de los reales, A es distinto del vacío y A acotado inferiormente. ¿Quién existe? El ínfimo, El ínfimo. Entonces, por axioma del supremo, existe beta en los números reales, tal que beta es igual al ínfimo de A. Ahora, igual voy a argumentar el por qué debe existir el ínfimo de A'. Si A' es un subconjunto de A y A es un subconjunto de los reales, entonces A' también es un subconjunto de los reales. Por hipótesis, A' también es distinto de vacío. Y me puedo cambiar de lado. sí, Por una proposición de la clase pasada, si A acotado inferiormente y A' es un subconjunto de A, entonces A' acotado inferiormente.
Por lo tanto, tenemos A', subconjunto de R, A' distinto del vacío, y A' acotado inferiormente. Por lo tanto, ¿quién existe? El ínfimo, ¿no? Entonces, existe beta' en los reales, tal que beta' es igual al ínfimo de A'. Ahora, por definición de ínfimo, beta' es el ínfimo de A'. Sí, solo sí. Para todo A' dentro de A' se satisface que beta' es menor o igual que A'. O sea, aquí estoy diciendo que si beta' debe ser una cota inferior del conjunto A'. Y, para que me quepa, le voy a poner como que el máximo del conjunto de cotas inferiores de A' debe ser igual a beta'. Es decir, beta' debe ser la máxima cota inferior. ¿Vale? Y si quieren, bueno, ¿y están de acuerdo que lo mismo se satisfaría para el ínfimo? Es decir, beta es igual al ínfimo, pero ahora de A, sí, solo sí, para todo A dentro de A se satisface que beta es menor o igual que A y el máximo del conjunto de cotas inferiores de A es igual a beta. Ahora, si A' es un subconjunto de A, entonces, para todo A' dentro de A', se tiene que A' es un elemento de A. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos bien, todos hasta aquí. Sí, todo bien. Ok, entonces, si para todo A' dentro de A' se cumple que ese A' está dentro de A, yo puedo utilizar esta desigualdad, ¿no? Entonces, beta debe ser menor o igual que A'. ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? Sí, Perfecto. Pero esto es para todo A' dentro de A. Para todo A' dentro de A', de hecho. Entonces, eso convierte a beta en qué cosa para el conjunto A'. Si para todo A' dentro de A' se satisface que beta es menor o igual que A', y eso está dado porque A' es un elemento de A, y para cualquier elemento dentro de A, beta es menor o igual que A,
Si se satisface esto para todo A' dentro del conjunto A', ¿eso en qué convierte a beta para el conjunto A'? En una cota de A', ¿no? Una cota inferior, ¿no? Sí. Entonces beta pertenece al conjunto de cotas inferiores para A'. Pero si beta está dentro del el conjunto de cotas inferiores de A', beta tiene que ser menor o igual al máximo del conjunto de cotas inferiores de A'. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces beta debe ser menor o igual que el máximo del conjunto de cotas inferiores de A'. Esto por definición del máximo. ¿Y el máximo quién es? Este máximo quién es. Beta prima, ¿no? Exactamente. Pero beta era el ínfimo de A. Por lo tanto, el ínfimo de A menor o igual. Ese máximo en efecto es beta prima, pero beta prima es el ínfimo de A prima. Por lo tanto, ínfimo de A menor o igual al ínfimo de A prima. Y ya está dada esta relación, que también va a ser muy importante para integrales. Entonces, ¿alguna duda con esta demostración? No, todo claro. ¿Todo claro? Sí. Y esto me da una relación muy bonita. Si ahora suponemos A subconjunto de los reales, A distinto del vacío, y A acotado, es decir, A es acotado tanto superiormente como inferiormente, suponemos A', un subconjunto de A, eso lo va a convertir también en un conjunto de los reales, A', distinto del vacío también, sea, y por lo tanto, como A' es un subconjunto dentro de A por una proposición anterior, ya sabemos que A' será acotado también, es decir, va a tener las dos cotas. Y por ser distinto del vacío y por ser un subconjunto de los reales, para A' va a existir un supremo y un ínfimo, y para A también. Y la relación que se va a cumplir aquí entre los supremos y los ínfimos es la siguiente. Nosotros ya sabemos que el supremo de A', bueno, en realidad la relación sería... Nosotros ya sabemos que el ínfimo de A es menor o igual al ínfimo de A'. Eso lo acabamos de demostrar. ¿Y están de acuerdo que para todo conjunto su ínfimo es siempre menor o igual a su supremo? ¿Sí están de acuerdo todos con eso? Entonces, este ínfimo va a ser menor o igual al supremo, pero de A', ¿sí? Pero el supremo de A' ya sabemos que es menor o igual al supremo de A. Y aquí está esta relación. Que esta relación también va a ser muy importante para cálculos. Entonces, ¿todos sí ven claro de dónde sale esta relación? Sí, todo bien, no hay dudas. No, ninguna. Perfecto. Y todo claro. Continuamos entonces. Vale. Ahora vamos a probar otra relación entre supremos e ínfimos. Sean A
un subconjunto de los números reales, B, otro subconjunto de los números reales, ambos distintos del vacío, tales que para todo elemento A dentro del conjunto A y para todo B dentro del conjunto B, se satisface que A es siempre menor o igual a B. Entonces, dado esto, ¿cuál es la relación que debería existir entre las cotas de estos conjuntos? Entonces, para empezar, si esta desigualdad se satisface para todo elemento A dentro del conjunto A, ¿eso qué me dice de respecto a las cotas del conjunto A? Por ejemplo, dada esta desigualdad, ¿podría afirmar que A es acotado inferiormente? No, solamente superiormente, ¿no? Solamente superiormente. Y como es un subconjunto de los reales y es distinto del vacío, entonces podemos asegurar que existe el supremo de A. Perfecto. Entonces, existe el supremo de A. Ahora, dada esta desigualdad, esta misma desigualdad, pero para todo B dentro de B. Entonces, ¿qué clase de cota va a tener B? Sería inferior, ¿no? Entonces va a existir el ínfimo de B. ¿Qué es lo que yo puedo decir entre el ínfimo de B y el supremo de A? El supremo de A es menor o igual al ínfimo de B. El supremo de A es menor o igual al ínfimo de B. Permítanme. Entonces, aunque sea de forma intuitiva, sí queda claro el por qué debe ser esa desigualdad. Sí, todo claro. Vale, entonces ahora sí vamos con la demostración. Ay, permítanme. Demostración. Si B es distinto del vacío, entonces puedo asegurar que al menos existe un B0, ¿no? Dentro de ese conjunto, tal que va a satisfacer la desigualdad. Entonces existe B0 dentro del conjunto B, tal que para todo A dentro de A se satisface que A es menor o igual a B0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que B0 va a ser una cota superior del conjunto A. ¿Están de acuerdo?
Entonces, B0 está en el conjunto de cotas superiores de A. Perfecto. Ahora, si A es distinto del vacío, entonces existe un A0 dentro de A, tal que para todo B, dentro de B, se satisface esta desigualdad. A0 menor o igual a B. ¿Están de acuerdo? Entonces, A0 pertenece al conjunto de cotas inferiores de B. Entonces, el argumento hasta aquí está claro. Sí, Perfecto. Mm, mm, mm. Ok. Ahora, si B0 está en el conjunto de cotas superiores de A, tiene que ser mayor o igual a la mínima cota superior. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, el supremo de A menor o igual a B0. Si A0 pertenece al conjunto de cotas inferiores de B, entonces A0 tiene que ser menor o igual a la máxima cota superior. ¿Están de acuerdo? Y la máxima cota inferior de, digo, la máxima, sí, la máxima cota inferior de B es justo el ínfimo de B. ¿Están de acuerdo? sí. Ok. Entonces, a partir de aquí, creo que ustedes ya pueden oler qué es lo que, cuáles son los pasos siguientes. Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles son los pasos siguientes? Por hipótesis, tendríamos que A0 es menor a B0, ¿no? No, sí, que A0 es menor a B0, entonces luego Ah, usamos transitividad, ¿no? sí, pero aguanten. Creo que construí mal las desigualdades, permítanme. Mínima cota superior, entonces esta desigualdad es correcta. Ah, máxima cota inferior, sí, también esta desigualdad es correcta. A ver, déjenme ver qué pasa. Mm, ok. Entonces, lo que quería hacer de aquí era enchufar las desigualdades, pero no, eso no se va a poder porque las desigualdades es que sería que A0 es menor que B0, pero pues como que eso no nos va a ayudar de mucho. Entonces, a ver, no, pues vamos a seguir. Creo que lo que conviene aquí es demostrar que el supremo de A es una cota inferior de B. Y de aquí puede salir, ¿no? Porque esto lo estamos suponiendo para todo B0 dentro del conjunto B, ¿no? Entonces, supremo de A, supremo de A
pertenece al conjunto de cotas inferiores de B. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, de ahí ya va a salir. Como el supremo de A pertenece al conjunto de cotas inferiores de B, entonces tiene que ser menor o igual que el máximo de las cotas inferiores de B. Y eso también lo podríamos argumentar de este lado. Si el ínfimo de B es mayor o igual que A0, y en realidad esto sucede para cualquier A dentro de A, porque de entrada por aquí podríamos argumentar que este A es una cota inferior para B, por la desigualdad que me dan aquí. Entonces cualquier A debe ser menor o igual que la máxima cota inferior de B, sería el ínfimo de B. Entonces, el ínfimo de B aquí sería un elemento del conjunto de cotas superiores de A. Entonces realmente aquí no nos... Bueno, no, sí nos ayuda. Porque están de acuerdo que cualquier B va a ser una cota superior de A y que cualquiera va a ser una cota inferior de B. Sí, Ok. Entonces, si cualquier B es una cota superior de A, cualquier B tiene que ser mayor o igual que la mínima cota superior de A, que ese sería el supremo. Entonces tengo esta relación de aquí. Eso convierte al supremo en una cota inferior para los elementos del conjunto B. Si tengo esta relación para A0, si cualquier A es una cota inferior de B, entonces cualquiera tiene que ser menor o igual a la máxima cota inferior de B, que sería el ínfimo de B. Entonces eso convierte al ínfimo de B en una cota superior del conjunto A. Entonces, si nos tomamos que el supremo de A, por ejemplo, esto también podría funcionar si nos tomamos esta de aquí, pero vamos a hacerlo con la del supremo. Si el supremo de A es un elemento del conjunto de cotas inferiores de B, entonces supremo de A debe ser menor o igual al máximo de las cotas inferiores de B. Y ya quedó. Supremo de A menor o igual al ínfimo de B. Y ahora sí, esto es lo que queremos demostrar. Sí quedó claro, me confundí un poquito con el argumento de aquí, pero ahora sí ya salió. Pero sí quedó claro cuál fue el argumento o revolví a alguien. no, sí quedó claro. Igual me revolví un poco con la desigualdad, pero ya quedó claro. ¿Y para ti, Rubén, quedó claro? Sí, ya está mucho mejor. Vale, perfecto. Continuamos. Por cierto, esta desigualdad también va a ser importante para integrales. Entonces también guárdenla antes de su curso de cálculo 2. Vale, entonces continuamos. Sí, Me voy a cambiar de hojita. Ok, ya era un pequeño momento de trivia. Ya sabemos qué es una cota inferior, qué es una cota superior, ya sabemos qué es un máximo, qué es un mínimo, ya sabemos cuáles son las condiciones para que un conjunto tenga máximo y mínimo.
Ya sabemos que es un supremo y que es un ínfimo. Tenemos una equivalencia de la definición de supremo y de ínfimo. Sabemos, al menos de forma intuitiva, reconocer cuando un conjunto tiene supremo y cuando tiene ínfimo. Ya sabemos el axioma del supremo y el axioma de ínfimo y algunas desigualdades importantes entre supremos e ínfimos. Ahora, si yo les pongo este conjunto, pregunta, ¿existirá el supremo o el ínfimo de los racionales? No, Y no. ¿Por qué? pues yo creo que no hay manera de encontrar un elemento, o sea, para empezar ni siquiera lo podemos acotar, ¿no? Entonces ya por eso ya no, nada asegura que lo tengan. Bueno, más bien ya no puedes tenerlo, que no está acotado. Exactamente. Y el argumento, ¿cómo se llama? O sea, si tú dijiste no es acotado, si no es acotado es porque siempre existe un racional mayor que el otro. Es por su Por densidad. cierto, exactamente por densidad. Entonces, sabemos que no existe el supremo de los racionales y no existe el supremo, digo, el ínfimo de los racionales por densidad. ¿Por qué? Porque por la densidad de los racionales, para cualquier número real que yo piense, siempre va a existir un Q en los racionales, tal que X es menor que Q y que Q sea menor que X más uno, ¿sí? Para cualquier número real, yo siempre puedo encontrar un Q entre, más bien, para cualesquiera dos números reales, yo siempre puedo encontrar un Q en los racionales entre los dos. Y aquí lo importante es el cuantificador universal, porque esto es para cualquier X en los reales, ¿sí? Para X y X más uno sucede esto, pero para X más uno y X más 2, por ejemplo, también existiría otro Q, un Q1 si quieren, y claramente ese Q1 sería mayor que este Q. Y si ahora pienso en X más uno y digo en X más 2 y X más 3 que también son reales, también en medio de ellos dos voy a encontrar un Q2 que sea mayor que el Q1 y que Q1 sea mayor que el Q. Y también lo podemos pensar al revés, ¿sí? Yo podría pensar en X menos uno y X. Entonces, entre X menos uno y X, yo también puedo encontrar un Q0 más pequeño que Q. Pero entre X menos 2 y X menos uno que son reales, yo también puedo encontrar un Q menos uno, ¿no? Por decirlo así, que va a ser menor que el Q0, que a su vez va a ser menor que este Q. Entonces, para cualesquiera dos números reales que yo piense, siempre voy a encontrar un racional en medio. Siempre va a existir un racional más grande y siempre va a existir un racional más pequeño para el que yo me piense. Y esa es todo eso que les acabo de resumir, todo eso que les acabo de decir se resume en este cuantificador universal. Para cualquier número real que yo piense, siempre va a suceder esto. Entonces, sí queda claro por qué esto argumenta, y esto, así como está escrito, por qué argumenta la no existencia ni del supremo ni del ínfimo para los racionales. Sí, No hay duda hasta aquí. no, todo claro. Perfecto. Ahora, ¿qué me dicen de este conjunto? Los irracionales. ¿Tienen supremo, tienen ínfimo? Tampoco por el mismo argumento de densidad, tampoco. Exactamente. Entonces, tampoco existe el supremo de los irracionales
y tampoco existe el ínfimo para los irracionales. Y por el mismo argumento. Por densidad, para todo x en los reales, existe un eta en los irracionales, tal que x menor que eta menor que x más 1. Entonces, igual, aquí lo importante es el cuantificador universal, porque en esencia está sucediendo lo mismo para el caso anterior. Pero ¿quieren que lo repita o aquí o desde aquí sí ya queda claro? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Lo importante aquí es el cuantificador universal porque para x y x1 yo puedo encontrar un eta, pero entre el x más 1 y el x más 1, que sería el x más 2, yo puedo encontrar un eta 1, también irracional. Y para x más 2 y x más 3, que sería el x más 2 más 1, yo también puedo encontrar un eta 2, también en los irracionales. Entonces, siempre existe un irracional más grande que el otro. Aquí los etas son los irracionales. Eso también lo podríamos pensar como que para atrás. Entre x y x más 1 existe el eta, que es un irracional. Ay, perdón. Pero entre x menos 1 y x, esto está grabando mucho y no sé por qué. Entre el x menos 1 y el x, yo también puedo encontrar otro irracional eta. Eta menos 1 le voy a poner. Y entre el x menos 1 y un x menos 2, yo también podría encontrar un eta menos 2, también irracional. Y eso también lo podría encontrar entre un x menos 3 y el x menos 2, un eta menos 3. Entonces, siempre estoy encontrando un irracional más pequeño que el otro, por lo que tampoco va a tener un ínfimo. Entonces, todo este argumento que acabo de escribir se resume en: para cualquier x en los reales existe un irracional entre el real y su sucesor. ¿Sí? Para todo x real que tú te pienses, siempre puedes encontrar un irracional entre él y su sucesor. Entonces, ¿con esto queda más claro el argumento? Sí, sí queda claro. Perfecto. Entonces, no existe el supremo ni el ínfimo de los racionales ni de los irracionales. ¿Qué me dicen de los naturales? Solo tiene ínfimo, Perfecto. ¿Y quién sería el ínfimo? 0. Cero. Entonces, sabemos que el ínfimo
de los naturales. Otra propiedad que ya vimos es que si el conjunto admite mínimo, el ínfimo es igual al mínimo. Y los naturales, como mínimo, tienen al 1. Pero no existe el supremo de los naturales. Ok, pero el asunto es que aquí los naturales no son densos. Entonces, ¿cómo argumentarían la no existencia del supremo para los naturales? Con la función sucesor, tal vez. Esa es una. No, y también se puede con la propiedad arquimediana que vieron con Luis Ángel, ¿no? Ah, sí, justo, ¿no? Porque habla de un natural. Exactamente. Entonces, sí, esto lo pueden argumentar con la función sucesor o con la propiedad arquimediana. Vale. Ok, ¿qué me dicen de este conjunto? Los enteros. Tampoco está acotado. ¿Y este conjunto va a admitir ínfimo o supremo? No, ninguno. Ninguno. Y el argumento que podríamos dar sería el siguiente. Sea B un número real, entonces B no es cota superior de N. Esto por la primer propiedad arquimediana. No existe ninguna cota superior para los naturales, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Y eso también lo podemos decir así. Bueno, para que jale mejor, sea B un número real, entonces menos B no es cota superior de N. Aquí, pues, si el B fuera positivo, pues el menos B sería negativo y ni de chiste va a ser una cota superior para los naturales. Pero, y si el B fuera negativo y el menos B positivo, entonces por la primera propiedad arquimediana tampoco sería cota superior de los naturales. Permítanme escribirlo así. ¿Por qué? Porque si este menos B no es cota superior de los naturales, entonces existe un N en los naturales tal que menos B es menor que N. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, existe un menos N en los enteros tal que menos N es menor que B. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y esto para cualquier B en los reales. Por lo tanto, para todo B en los números reales, siempre existe un menos N en los enteros tal que menos N es menor que B. Es decir, para cualquier número real, yo siempre puedo encontrar un elemento en los enteros más chiquito. Por lo tanto, Z no tiene cota inferior. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo podríamos argumentar de una manera sencilla que Z no es acotado superiormente? Podríamos utilizar un argumento similar, pero
para escribir menos. Tal ¿Alguna vez idea? argumentando que N está contenido en Z y como N no es acotado superiormente, Z tampoco. Exactamente. Justo ese es un muy buen argumento y formal aparte para decir que Z no es acotado superiormente. Ahora, si N es un subconjunto de Z y N no es acotado superiormente, entonces Z no tiene cota superior. ¿Sí queda claro este argumento? Sí, sí, claro. ¿Ok? Continuamos. Sí, Ok, vamos con una pequeña afirmación. Afirmación. Para todo X no entero, es decir, X lo voy a poner en el conjunto de los reales quitando a los enteros. Entonces, X puede ser, sí, racional, pero pues tampoco, también puede ser un racional fraccionario, ¿sí? Aquí lo importante es que X no puede ser natural, no puede ser cero y tampoco puede ser ningún inverso aditivo de los naturales. Bueno, o sea, ningún inverso aditivo de los enteros positivos, ¿vale? sí, vale. Para todo X no entero, siempre va a existir un Z0 dentro del conjunto de los enteros, tal que Z0 es menor que X y X es menor que el sucesor de Z0. Es decir, para cualquier número real, yo siempre lo puedo poner entre un entero y su sucesor. Cualquier número real no entero, ¿vale? Y la demostración sí va a ser un poquito violenta. Entonces tratemos de ir juntos. Demostración. Sea X no entero, es decir, sea X en los reales sin los enteros. Voy a definir el siguiente conjunto. Definamos A como el conjunto de todos los Z dentro de los enteros, tal que Z es menor que X. Es decir, yo estoy eligiendo una X fija, pero arbitraria dentro del conjunto de los no enteros. Y voy a definir el conjunto A como todos los enteros que están por debajo de esa X. ¿Vale? Sí, vamos claros hasta aquí. Sí, todo claro. Ok, entonces, este conjunto A, ¿de quién va a ser subconjunto? De los enteros, ¿no? Pues de los enteros.
Ok, ahora. mm, ya vimos que los enteros no son acotados inferiormente. Entonces, esta X en los reales sin los enteros, pues no va a ser cota inferior. X no es cota inferior de Z. Y como no es una cota inferior de Z, yo puedo encontrar siempre al menos un entero, y de hecho voy a encontrar una infinidad, pero yo siempre puedo encontrar al menos un entero que sea más chiquito que esa X. ¿Están de acuerdo? Y de acuerdo. Entonces existe un Z dentro de los enteros tal que Z sea más chiquito que esa X. Pero si Z es más pequeño que X, entonces Z pertenece a A. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces A es distinto del vacío. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que para cualquier Z en el conjunto A, pues se satisface que Z es menor que X? ¿Sí? Porque es justo la definición del conjunto A. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para todo Z en A. Entonces, ¿eso en qué convierte a X para el conjunto A? En una cota inferior, ¿no? Superior, ¿no? Porque es más Ah, grande sí, que Z. superior, perdón. Sí, 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 sí. Entonces, X es cota superior de Z. Ah, bueno, y este conjunto A es un subconjunto de los enteros de forma directa, es un subconjunto que tiene puros números enteros, pero para poder aplicar nuestro axioma del supremo, pues argumentamos que los enteros es un subconjunto de los reales y por lo tanto A es subconjunto de los reales. Bueno, entonces X es cota superior de Z. Entonces, A acotado superiormente. ¿De acuerdo? Y de acuerdo. Entonces, tenemos que A es un subconjunto de los reales, ya argumentamos por qué A es distinto del vacío y acabamos de ver que A es acotado superiormente. Por lo tanto, ¿quién va a existir? Eh, el Supremo. El supremo de A. Entonces, existe un Z0 dentro de los reales, tal que Z0 es el supremo de A. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo voy a querer argumentar es que este Z0 también va a ser entero. Pero al menos hasta aquí el argumento va quedando claro. Sí, todo claro. Perfecto. Ahora, por demostrar que Z0 es un elemento entero. Mm, ¿Recuerdan cuando vieron con Luis Ángel el principio del buen orden? Eh,
Me parece que lo vieron durante el tema de principio de inducción matemática. Sí, sí, sí. Ok, del principio del buen orden para los naturales, básicamente me decía que cualquier subconjunto de los naturales pues tiene un elemento mínimo, ¿no? O que cualquier subconjunto de los naturales tiene un primer elemento en términos de orden, ¿no? Sí. De ahí, Luis Ángel les demostró el principio del buen orden, pero la versión para los enteros. Am, Creo que no. El principio del buen orden en versión para los enteros te dice que todo subconjunto de los enteros acotado superiormente tiene máximo. Seguramente Luis Ángel no se los planteó así, pero supongo que bueno, si es que lo vieron, se los debió haber planteado como de sea A un subconjunto de los enteros tal que eh, para todo Z dentro de A, Z menor o igual que algún algún real, no sé, X. Entonces, A tiene un elemento máximo o A tiene un último elemento, ¿no? En términos de orden. No sé, ¿no lo vieron con Luis Ángel? La verdad no, o sea, no estoy seguro. Chale. ¿Y tú, Santiago, recuerdas si vieron algo así? Ah, creo que no. Sí recuerdo el de los naturales, pero el de los enteros no. Sí, Ok, sí bueno, recuerdo que vimos bien lo del principio de buen orden, pero lo de los enteros no, no, no. ok. Bueno, entonces, en una ayuda, en una de las siguientes ayudantías que tengan con Luis Ángel, le voy a decir que vean eso. Bueno, pues, ahorita tomémoslo como cierto. Por el principio del buen orden, versión entera, y para que aquí no se pierdan, les voy a escribir lo que dice esta versión. Para todo A subconjunto de los enteros. Como ya estamos en el tema de cotas, pues voy a usar lenguaje de cotas, tal que A acotado superiormente se cumple, ya tiene máximo. Vale, entonces vamos a usar eso. ¿Me puedo cambiar de hoja? Sí, Vale. Entonces, pues vamos, a ver, este resultado, o bueno, sí, este resultado que creo que no han visto, tiene como hipótesis un subconjunto de los enteros, y pues nuestro conjunto A es un subconjunto de los enteros, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y acotado superiormente. Ya argumentamos por qué A es acotado superiormente. Entonces tiene un elemento máximo. Entonces, por ese resultado, existe el máximo de A. Pero el máximo de A, o sea, para que pueda ser máximo, tiene que estar dentro del conjunto. ¿Están de acuerdo? sí. El máximo de A, pues, tiene que vivir en A. Ah, sí. Y otra hipótesis para poder usar esto de aquí es que A sea distinto del vacío. Lo cual, pues también ya argumentamos por qué es distinto del vacío. Bueno.
Y ya habíamos dicho que Z0 era el supremo de A. Entonces, Z0 es igual al supremo de A, pero sabemos que si el supremo y el máximo para un conjunto existen, deben ser iguales. Entonces, este supremo debe ser igual a este máximo de A. Entonces, Z0 es igual al máximo de A. Y para que sea máximo, Z0 debe estar en el conjunto. Y para que esté dentro del conjunto, debe ser un entero. Entonces, Z0 es un entero. Entonces, ¿sí quedó claro este argumento? Sí, Sí, todo bien hasta aquí. sí, todo bien. Ok, ahora vamos a demostrar por qué este Z0 está por debajo de X, que pues, en esencia va a ser una demostración muy, muy sencilla, ¿no? Si Z0 es un elemento de A, pues para que sea un elemento de A, entonces Z0 debe ser estrictamente menor que ese X, ¿no? Lo que va a ser interesante es ver por qué Z0 más 1 es mayor que esa X. Ahora, sabemos que Z0 es igual al máximo de A y sabemos también que Z0 más 1 es mayor estricto a Z0. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero, pero como Z0 es el máximo, entonces Z0 más 1 ya no puede vivir en mi conjunto. Porque si tengo algo más grande que el máximo, pues ese algo no puede estar dentro del conjunto. ¿Están de acuerdo? Sí, Y como no está dentro del conjunto, pues no puede cumplir las condiciones para que esté dentro del conjunto. De hecho, las tiene que contradecir. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, no podemos contradecir que ese Z0 más 1 sea entero, porque ya vimos que Z0 es entero. Por lo tanto, su sucesor natural también tiene que ser entero. Bueno, su sucesor, en realidad sería su sucesor entero. Entonces, Z0 más 1 tiene que ser entero. Por lo que lo único que puede contradecir es esta parte de acá. Entonces, Z0 más 1 tiene que ser mayor o igual a X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro hasta aquí? sí, Entonces, como Z0 más 1 no pertenece a, entonces de inicio, Z0 más 1 debe ser mayor o igual a X. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Z0 más 1 fuera igual a X? Entonces, X tendría que ser un entero. ¿Están de acuerdo? Y esto es una contradicción.
Porque nosotros habíamos dicho que X era un real no entero. Y como la contradicción vino de suponer que z0 más 1 fuera igual a X, entonces z0 más 1 no puede ser igual a X. Por lo tanto, z0 más 1 debe ser distinto de X. Por lo tanto, z0 más 1 tiene que ser mayor estricto a X. Y ya acabamos. ¿Por qué? Porque ya vimos que z0 es menor que X. Menor que una X no entera. Y esta X no entera también es estrictamente menor que el sucesor entero de z0. Y es lo que yo quería demostrar. Yo quería demostrar que para todo X en los reales no enteros, siempre puede encontrar un z0, tal que ese X estuviera en medio de ese z0 y su sucesor. Ya que acaba mi demostración. Entonces, ¿dudas, compañeros, con esta demostración? No, no hay duda. Perfecto. Ahora, esta afirmación, ¿por qué es importante? Porque esta afirmación es lo que motiva a dos funciones muy particulares que sé que son utilizadas en economía, al menos en física y matemáticas. Yo nunca las he usado en mi vida. No sé si, por ejemplo, ustedes las usen o si ya las hayan usado, que es la función piso y la función techo. No sé si hayan escuchado de esas funciones. Sí, las vimos más o menos en cálculo. Más o menos, pero sí, sí. Ok, entonces la función piso se denota así. Se denota como, o sea, con la X a la cual le vamos a aplicar esta función piso y con dos barritas así. Solamente que estas barritas no completan el techo de la X, nada más completan el piso. Y ahora, ¿qué onda con esta función piso? Esta función, función piso me otorga el mayor entero menor o igual. Es decir, de esta función, para esta función yo siempre voy a escribir el entero más grande que siga siendo menor que esta X, o a lo más menor o igual. Entonces, por ejemplo, si yo les escribiera aquí el piso de 2.5, ¿cuál sería el resultado? Si quiero el mayor entero menor o igual a 2.5, Dos. esto sería 2. Qué horrible que para las calificaciones utilizaran la función piso, ¿no? ¿Cuál sería el piso de pi? Tres. A veces sí las usan. Depende. Por ejemplo, cuando se trata de calificaciones reprobatorias, sí usan la función piso, porque 5.5 no sube a 6, se queda en 5. Pero en otros casos suelen usar la función techo, que la vamos a definir dentro de unos momentos. ¿Quién sería el piso de E? Dos. 2. Y por último, ¿quién sería el piso de raíz de 2?
Uno, creo, ¿no? Sí, uno. Uno. Ok, entonces esta es la función piso. Ok, entonces esta es la función piso. Ahora, lo que sería z más uno, aquí estamos poniendo a nuestro real x y aquí estamos escribiendo como que el z0, ¿no? O sea, aquí el x es el 2.5, el del pi, el e, el raíz de 2, pero el 2, el 3, el 2 y el uno representarían al z0, ¿sí? A un entero que es menor que esa x, ¿sí? Sí, Para la función techo, en realidad lo que vamos a utilizar es lo que sería el z0 más uno. Entonces, la función techo se denota con la X en dos barritas que me complementan el techo sin complementarme el piso, ¿vale? Y lo que me otorga esta función techo es el menor entero mayor o igual. Entonces, cuando yo meto una X en la función techo, yo voy a querer encontrar el entero más chiquito, pero que sea mayor que la X que yo dé. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el techo de 2.5? 3. 3. Es el entero más chiquito que es mayor o igual a 2.5. ¿Quién sería la función techo? O más bien el techo de pi. cuatro. 4. El techo de e. Tres, ¿no? Exacto. ¿Y quién sería el techo de raíz de 2? Dos. Perfecto. Entonces, en sí, así es como trabajamos con la función techo y con la función, y la función piso. Ahora, lo que muchos posiblemente se estén preguntando, ¿cómo demonios le hacemos para trabajar, no sé, límites, derivada, continuidad de estas funciones techo y piso? La neta, ¿quién sabe? O sea, como les dije, estas funciones no son no son nada utilizadas en física, por lo tanto, yo honestamente no las conozco bien. O sea, solamente sé cómo evaluarlas, pero si me preguntan cómo derivar, cómo integrar o cómo analizar continuidad de estas funciones, honestamente yo no sabría qué responderles. Ah, dudo mucho que Luis también sepa qué responderles porque aunque Luis trabaja mucho en teoría analítica de números, tampoco he visto que Luis utilice estas funciones en su trabajo. Por lo que espero no les moleste que pues en lo que es análisis de funciones nos saltemos toda esta parte de las funciones piso y techo, porque o sea, la verdad no lo vimos en cálculo uno y la razón por la que no lo vimos es porque al parecer en física y en biología pues no se usan, eh, tampoco se usan en química. em, entonces, pues pues no, honestamente no sé, no sé qué más trabajarles en cuanto a función, piso y techo. Entonces, eh, no, espero eso no les moleste mucho, ¿o sí? Pues yo creo que tampoco es que hayamos visto mucho de las funciones.
Esas piso y Sí, techo. no. Solo, o sea, de hecho, o sea, realmente solamente analizamos, creo que la vimos, pero cuando íbamos a dar como dominio y contradominio, sí, solamente lo usamos para eso, pero cuando vimos continuidad y todo eso, mm, mm, que yo recuerde no lo vimos. Bueno, pues el dominio serían todos los reales, ¿no? Más bien, la imagen serían puros enteros. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Dominio e imagen de la función piso y techo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, todo claro. Ok. Lo que sigue funciona como una introducción a lo que es el siguiente tema en los cursos de Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias. Tema que no está en su plan de estudios de Cálculo 1 de la FES Acatlán, pero que yo sí necesito para el tema de continuidad. Entonces, permítanme dar esto y termino de hacer esta demostración y creo que sí sería necesario hablar un poquito de qué sería lo siguiente en el curso en cuanto a tema. Que a ver, creo que mejor se los digo de una vez para que en lo que hacemos esta demostración lo puedan ir pensando. Em, En los cursos de la Facultad de Ciencias, lo que se ve después del tema de cotas son sucesiones reales. Ese tema sí lo ven ustedes, pero lo ven en su plan de cálculo 2. Ustedes, al parecer, no ven sucesiones en cálculo 1. Ahora, para lo que, para cositas que vamos a ver en continuidad, yo sí necesito que sepan algunas cosas de sucesiones. No necesito que sepan gran cosa sobre sucesiones, pero al menos la definición de sucesión y la noción de qué significa que una sucesión converja y algunas cositas de teorema de operaciones de que, por ejemplo, el límite de una sucesión es suma de límites. El límite de un producto de sucesiones es producto de límites, es ese tipo de cosas sí lo necesito que se lo sepan, al menos de forma de formulazo. Pero aquí yo ya dije una palabrita muy clave, la palabra límite. La convergencia de sucesiones es en realidad límite. Y muchos resultados sobre sucesiones convergentes son resultados muy parecidos a resultados de límites de funciones. De hecho, el tema del límite de funciones es como una pequeña extensión del tema del límite de sucesiones, porque en límite de sucesiones analizamos, o bueno, estudiamos análisis asintóticos, análisis de tendencia, pero no lo hacemos de manera densa, lo hacemos de forma infinita. Sí, los naturales son infinitos. Y cómo se van acercando uno a un cierto punto. Y cuando estudiamos límites de funciones, ese análisis asintótico ya lo extendemos de manera densa. Y ahora no nos estamos acercando a un punto en particular, moviéndonos únicamente por naturales, sino que nos estamos acercando a un punto moviéndonos a través de todos los reales, o bueno, de todos los reales que admite el dominio de una función. Entonces, son temas muy parecidos, bueno, no parecidos, pero sí se ven resultados similares. Muchos resultados de límites tienen demostraciones muy análogas a las demostraciones de sucesiones y igual muchas demostraciones de sucesiones son muy análogas a ciertas demostraciones de límite. La estrategia para calcular el límite de una sucesión es exactamente la misma estrategia que utilizamos para calcular límites infinitos.
Y es la misma estrategia que utilizamos para buscar asíntotas en una función. Para sucesiones muy feas, o bueno, para funciones muy feas, funciones que tienen que ver con, no sé, logaritmos exponenciales, si los queremos analizar de forma infinita, o sea, con el x tendiendo a infinito, tratamos de utilizar la regla del L'Hopital, que es derivar. Una sucesión no se puede derivar, pero sí existe un resultado que me dice que el límite de una sucesión tiene que, el límite, sí, el límite de una sucesión tiene que ser igual al límite a infinito de la función asociada a la sucesión. Entonces, con ese resultado, pues de alguna forma sí podemos utilizar L'Hopital para calcular límite de sucesiones, ¿sí? Escribiendo eso, igualándolo al límite a infinito de la función asociada y en ese límite ahora sí utilizar L'Hopital. Entonces, sí son temas que van muy de la mano. Entonces, la pregunta es si, o sea, sí o sí tenemos que ver tantito de sucesiones, pero ese tantito sería solamente una o dos clases y después ya pasar a funciones reales, o podríamos ver pues sucesiones bien, o sea, sí, o sea, verlo, digamos, a profundidad y como que esperar tantito para funciones reales. Entonces, esa es la pregunta que yo les planteo. Y bueno, en lo que yo demuestro el siguiente resultado, ustedes piensen en eso y ya después me avisen. Entonces, imaginemos que tenemos el siguiente conjunto. El conjunto de todos los 1 entre n, tal que n es un natural. Aquí en realidad yo estoy escribiendo el conjunto imagen de una sucesión. Esta es una sucesión muy famosa y de hecho esta sucesión o este conjunto es el conjunto que dividió a la comunidad matemática. Esta es la razón por la cual en cálculo y en análisis matemático no consideramos al cero como natural. Eh, es más bien una cuestión de escritura, porque si consideráramos al cero como natural, este conjunto lo tendríamos que definir en los naturales sin el cero. Pero resulta que el cero de alguna forma sí va a tener que ver con este conjunto de aquí o con esta sucesión de aquí. Entonces, antes de empezar con eso, ¿alguien identifica cuál es el máximo de A? O para empezar, ¿tiene máximo? Sí, ¿no? Bueno, máximo no, pero sí está acotado, ¿no? Pues sí, sí está acotado. Pero entonces, si tiene máximo, tiene supremo. Entonces, ¿quién sería el supremo? Bueno, si no tiene máximo, como es acotado y es distinto del vacío y es un subconjunto de los reales, debe tener supremo. Entonces, ¿quién sería el supremo? Ah, no, espérate, sí tiene máximo, ¿no? El uno. Sería el uno. Sí, sería, sí, sí tiene máximo. ¿Por qué el máximo es uno? ¿Y Porque, cómo? Ajá. no, perdón. No, sí, 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 dale. No, es que perdí el hilo, por eso ya no dije nada más. Ok, perdón. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que uno es el máximo sin necesidad de estar haciendo evaluaciones? Nosotros sabemos que cualquier número natural es mayor o igual que uno. Entonces sabemos que n es mayor o igual a uno para todo n en los naturales. Utilizando un resultado que ya vimos en el tema de campo real, esto es equivalente a tener que uno entre n es menor o igual a uno, ¿no? Sí. ¿Sí se ve qué resultado de desigualdades estoy usando? Ah, sí, 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 sí. Perfecto. Pero este uno pertenece a, porque si yo evalúo esta sucesión en n igual a uno, pues obtengo el uno, ¿no? Pero como según esta desigualdad todos los uno entre n se quedan por debajo de uno, eso me dice que este conjunto A
si tiene máximo, y como tiene máximo, esto tiene que ser igual a su supremo, y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, sí queda claro por qué este conjunto sí admite máximo y supremo. Sí, claro. Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Este conjunto admite mínimo? No, mínimo no. No, mínimo no. Pero ínfimo. Sí, ínfimo, sí. ¿Alguien tiene la idea o alguna idea de quién va a ser el ínfimo de este conjunto? Cero, ¿no? Va a ser cero. Entonces, otra razón por la cual no consideramos al cero como natural es que aquí en lenguaje de cotas estamos diciendo que el ínfimo de este conjunto es el cero. Lo que diríamos en términos de lenguaje de sucesiones es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n es igual a cero. Entonces, si cero fuera natural, esta sucesión de entrada no la podríamos evaluar en cero y sin embargo converge a cero. Eso estaría como muy raro. O sea, no lo puedo evaluar en un punto en particular, pero resulta que la sucesión converge a ese punto. Entonces, para evitar ese desastre, pues decimos, no, en cálculo el cero no es natural y entonces así ya queda más bonito. Esta sucesión la puedo evaluar en todos los naturales y tiende a cero. Entonces, esto es lo que estamos diciendo en lenguaje de cotas y esto es lo que diríamos en lenguaje de sucesiones, que seguramente es un límite que ustedes también ya conocen del tema de límites a infinito, ¿no? Ustedes saben que el límite cuando x tiene infinito de 1 entre x o 1 entre x a la n, pues también es cero, ¿no? Si al menos este límite sí les suena. Sí, ese Sí, límite sí. Sí, ese sí. Ok, entonces, por demostrar que el ínfimo de a es igual a cero. Ah, bueno, disculpa, compañero Rubén, ¿no habías dicho que no ibas a entrar? O sea, no te estoy cobrando, pero o sea, sí todo salió bien entonces. Sí, es que te contaba que no tenía internet, pero ya se restableció el servicio. ¿Cómo? No sé, pero pues regresó. Ah, qué bueno. Justo me acordé, chinga. Ok, bueno, pero qué bueno que sí pudiste entrar. Ok, por demostrar que el ínfimo de a es igual a cero. Para que el ínfimo de a sea igual a cero, yo tendré que demostrar lo siguiente. Por demostrar que para todo 1 entre n dentro del conjunto A, se satisface que cero es menor o igual que cada uno entre n. Es decir, tengo que demostrar que cero es cota inferior del conjunto A. Y tengo que demostrar que para todo A, mejor voy a utilizar D, para todo D dentro del conjunto de cotas, eh, de cotas inferiores de A, se tiene que D es menor o igual a cero. Entonces tengo que ver que cero sea la máxima cota inferior. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo que aquí lo que estoy utilizando es literal la definición de ínfimo? Sí, ¿Sí, todo bien? sí, Vale. Y lo primero va a ser la cosa más sencilla de argumentar. ¿Por qué? Porque si n es un número natural, por la manera en la que definimos a los naturales en este curso, entonces n es mayor a cero. ¿Están de acuerdo? sí, de acuerdo. de acuerdo. Y en el tema de campo real, vimos que si un número real es mayor a cero, entonces su inverso multiplicativo también es del mismo signo. O sea que 1 entre n no es mayor o igual a cero, de hecho es mayor estricto a cero. Por lo tanto, para todo n en los naturales,
0 queda estrictamente por debajo de 1 entre n. Y eso hace que 0 sí sea una cota superior de A. Que 0 sí sea una cota inferior de A. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de Ok. acuerdo. Vamos a por demostrar esto de aquí. Que el D sea una cota, la máxima, que 0 sea la máxima cota inferior. Entonces, por demostrar que para todo D en el conjunto de cotas inferiores de A se satisfaga que D menor o igual a 0. Pero para demostrar esto quizás sea más fácil utilizar la contrapuesta. Aquí, si esto lo escribo en lenguaje de implicación, lo que yo tendría que escribir sería que si D es una cota inferior de A, entonces D menor o igual a 0. ¿Cuál sería la contrapuesta de eso? Eso es D en el conjunto de cotas inferiores o Sí, es... Ah, sí. Si es contrapuesta, entonces D es mayor estricto a cero, entonces D no pertenece a las cotas inferiores de A. exacto. D mayor estricto a 0, entonces D no pertenece al conjunto de cotas inferiores de A. Lo que es equivalente a decir que D no va a ser una cota inferior de A. Por lo que si D no es una cota inferior, entonces debe existir un elemento de A que sea más chiquito que ese D, ¿no? Entonces yo Sí, debo demostrar que si D es mayor a estricto a 0, entonces existe un A dentro de A tal que A sea más chiquito a D. ¿Están de acuerdo que demostrar esto es equivalente a demostrar esto? sí. Ok. Y entonces aquí, este va a ser mi último por demostrar. Para todo D mayor a 0, existe n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que D. Esto es cierto. La pregunta es ¿por qué? Y la Por respuesta está en la última clase que tuvieron con Luis Ángel. propiedad arquimediana. Es una propiedad arquimediana, entonces, si vieron este resultado con Luis Ángel, que para todo número real mayor a 0 siempre existe un natural tal que 1 entre n se quede por debajo de ese real mayor a 0. Sí, creo que sí, sí lo vimos. Vale, entonces, esto no sé qué nombre le haya dado Luis Ángel, pero yo lo conozco como el principio de divisibilidad infinita. Y bueno, por el principio de divisibilidad infinita, que es este de aquí, pues ya acabé, ¿no? Porque sea A igual a 1 entre n, esto sí es un elemento de mi conjunto A, y entonces estoy demostrando que A se queda por debajo de D. Y bueno, como demostrar esto de aquí era equivalente a demostrar esto, por lo tanto, si D es una cota inferior de A, entonces D, perdón, menor o igual a 0. Por lo tanto, ya vimos
que para todo elemento en los naturales, 0 se queda estrictamente por debajo de 1 entre n. Para todo n en los naturales, 0 menor estricto a 1 entre n. Esto quiere decir que 0 es una cota inferior para A. Y si D está en el conjunto de cotas inferiores de A, entonces D menor o igual a 0. Por lo tanto, el ínfimo del conjunto A es igual a 0. Entonces, ¿dudas con esta pequeña demostración? Bueno, no fue tan pequeña, pero, pero ¿dudas? No, todo claro. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues con esto terminamos el tema de cotas, al menos conmigo. El domingo todavía Luis Ángel les va a dar les va a hacer un ejercicio pues un poco complicado, en donde van a utilizar mucho los conceptos que hemos visto a lo largo de este tema y la propiedad de densidad, y creo que también va a utilizar pues, las propiedades arquimedianas. Me parece que con Luis todavía tendrían otra ayudantía de este tema en la que verían el principio del buen orden en versión para los enteros y algunos ejercicios de supremos e ínfimos, pero o sea, ya cosas más que nada como para practicar conceptualmente esto de aquí. Pero en cuanto a la teoría, esto ya es lo último del tema de cotas, ¿vale? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, permítanme detener la grabación para que esto no se junte con lo siguiente que va a dar ahorita.